lo pueden, digamos, para los ejercicios que vamos a hacer, si la pueden, digamos, hacer rápidamente, ¿no? Ustedes si disponen en este momento de una hoja y tienen, digamos, allí un lápiz, entonces pueden hacer directamente esta relación, ¿no? 0 a 0, 1 a 1, 2, háganlo hasta el 12, hasta el 13, diríamos, ¿no? Ya más de eso, ya, bueno, ustedes verán, ¿no? Entonces, hemos dicho que la relación del sistema decimal con el sistema binario, pues es esa equivalencia. En el sistema binario no existen dígitos que no sean ceros o unos y ceros. No existe otro, ¿no? Si no, ya no sería un número binario. El número binario obviamente tiene la base 2 y el número decimal tiene base 10. El decimal, cuando nosotros escribimos cualquier número, por ejemplo, el 50, no le ponemos 50 sub 10, ¿no ve? Porque ya suponemos que es un número decimal. Si hacemos 2022, lo propio, ¿no? No le vamos a poner 2022 sub 10, ¿no? Porque asumimos. Pero en el caso de los binarios, vamos a tratar de colocar siempre la base, ¿no? Es decir, si ponemos, por ejemplo, el 11, le vamos a poner 11 con la base 2, ¿no? Es decir, con sub 2. Porque si no, no vamos a entender, no vamos a ver si es que es binario o es que es decimal, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si hablamos del 100, por ejemplo, puede ser binario, puede ser decimal, ¿no ve? Pero si hablamos del 5, necesariamente es decimal, ¿no ve? Entonces, esa es la diferencia que quiero que tengan clara, ¿ya? Entonces, si ponemos un 100 binario, deberíamos de ponerle 100 sub 2, ¿no? Con la base 2, ¿de acuerdo? Ahora esta relación solamente les va a ayudar a ustedes como que tengan algo con que comprobar los ejercicios, ¿ya? Entonces, habíamos visto que hay una regla que es la regla de la suma, ¿no ve? La regla de la suma, pues, consiste en tener el 0 y el 1, y el 0 y el 1 verticalmente y horizontalmente, y cuando hacemos la intersección, ¿no? 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, y hemos dicho que la regla básica es que 1 más 1 es 10. Ya, porque hemos dicho que no puede ser 2, si sería 2 sería decimal. Binariamente 1 más 1 es 10. Eso es lo único que ustedes tienen que grabarse, nada más. Ahora, para hacer las operaciones, obviamente tenemos que hacerlas de esa manera, ¿no? Es decir, tal como tenemos acá, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 10. Ahora, si nosotros queremos comprobar, hemos dicho, a ver si se acuerdan, digamos, decimalmente, vamos a tener que el 111 equivale al 7, ¿no? Podemos ver en la tablita, ¿no? Aquí está, ¿no? 111, ¿no ven? Luego, el 100 equivale al, aquí está, al 4, ¿no? Entonces, es como si nosotros estaríamos sumando 7 más 4 decimalmente. Esto me va a dar 11, ¿no ven? Decimalmente. Entonces, este 11 tiene que coincidir con este número binariamente. Entonces, para comprobar tenemos esa relación, ¿no? Que evidentemente el 11 decimal, ¿no ve? Tal como dice aquí, el 11 decimal equivale al 1011. ¿No ve? 11 decimal, 1011. 1011. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con la multiplicación, ¿no? Es decir, la multiplicación la hacemos como si sería decimalmente, ¿no ve? Y la sumamos como sería binariamente. Entonces, multiplicando los binarios, pues es facilísimo, ¿no ve? Porque vamos a tener exactamente la repetición, ¿no? Porque es por 1. Pues 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, etc. Y lo mismo, ¿no? Aquí el mismo número. Ahora la suma, entonces va a ser binariamente, ¿no? 1 más, aquí no hay nada, entonces 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 1 más 1 es 10. Entonces tenemos el 0. Entonces, aquí viene lo interesante. Cuando tenemos todavía algunos dígitos más, entonces es 1 más 1, 10. Entonces, dejamos este 0. Es como partirlo el 10 en 2. El 0 lo dejamos ahí, ¿ya? Y el 1 más 1 me va a dar finalmente 10. Hacemos la misma prueba, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, es multiplicación. Este número, el 11.001, equivale al 10. ¿Ya? Perdón.
tendríamos que ver, en este caso no lo hice, solamente en el siguiente ejercicio, ¿no? Esto tendríamos que ver el 1001, ¿cuánto equivale? A ver si está aquí. Acá está 1001, es el 9. Entonces tendríamos que multiplicar 9, ¿no? Por este que es el 11, que equivale a 3. 9 por 3, 27. Bueno, ya no nos alcanza la tabla, ¿no? Entonces tendrían que hacer 15, 16, 17, 18 hasta el 27 y van a ver su equivalencia. Bueno, no lo hemos hecho, pero lo pueden hacer. Pero en el siguiente ejercicio que hemos hecho, que está más a la derecha, que multiplica 10 por 11, a ver, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, y lo mismo acá. Sumamos 0, 1 más 0, 1, y solamente 1. Me da 110, que había sido la multiplicación de 11 por 10. ¿A ver? Ahora, el 10 equivale al 2, binariamente. El 11 equivale, mejor dicho, decimalmente, al 3. Entonces tenemos 3 por 2, me va a dar 6 decimalmente. Entonces este 6 tiene que ser equivalente al 110, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comprobamos? También acá, ¿no? El 6 es el 110. ¿De acuerdo? Entonces, si ya la tienen la tablita esta rápidamente, ya, si no, desarrollenlo. No sé si la tienen ya a mano, pero sería importante que la hagan rápidamente en este momento. Alguien ya tiene hasta más números, por ejemplo, es suficiente que tenga hasta el 14 para los ejercicios. Sí, ya lo tengo ahí. Sí. Ok, muy bien. Si no, lo pueden sacar digamos, una captura de pantalla, ¿no ven? No tendría problema, o lo saca una foto con el celular, como quieran. Ya, ahora, esto lo vamos a dar un poquito pendiente porque vamos a pasar esta parte, porque ya cuando estemos en pizarra, pues obviamente vamos a hacer ejercicios de las tres cosas, ¿no? Entonces, los números binarios se pueden transformar a decimales o viceversa, es decir, de binario a decimal o de decimal a binario. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que agarrar, por ejemplo, un X que tenga base 2, lo voy a transformar a un Y que tenga base 10. ¿Entienden? Entonces es lo que vamos a hacer. En este caso, el X va a ser, digamos, un 11, que tiene base 2. Eso quiere decir que este es un número binario. Entonces, ¿cómo lo transformamos a un número decimal? ¿Ya? Agarramos siempre el dígito, esta es la regla, ¿no? Agarramos siempre de atrás hacia adelante, o si quieren, de derecha hacia izquierda. Ese número, el primer o el último dígito, lo multiplicamos por la base, que viene a ser 2 en este caso, tal como dice aquí, 1 por 2. ¿De acuerdo? Y ese 2 elevado a la 0, es decir, empieza en 0 y va a ir ascendentemente, ¿no? Si habría más números, aquí sería por 2 a la 0, por 2 a la 1, por 2 a la 2, por 2 a la 3, etc. Pero aquí son solamente 2 dígitos, ¿no ve? Si sería el 111, por ejemplo, entonces aquí tendría que ser 1 por 2 a la 2. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agarra el último dígito, se multiplica por 2 elevado a un exponente que empieza en 0 y va ascendentemente. Entonces, 2 a la 0 sabemos que por definición es 1. Por 1 me da 1. ¿De acuerdo? Luego, agarramos el siguiente número en ese orden, ¿no? De derecha a izquierda. 1 por 2 a la 1. 2 a la 1 me da 2. Por 1 es 2. Entonces, 1 más 2 es 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número binario 11 equivale al 3 en decimal. Es igual, vean su tablita. ¿Me ven? Ahí está. Entonces, eso es nuestra comprobación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, vuelvo a recalcar. Si tendrías, por ejemplo, el 110, de todas maneras, no se preocupen, enseguida lo van a ver en pizarra. ¿Ya? Si tendríamos el 110, entonces imagínense, no sé, o sea, nuestra mente tiene que volar, ¿no? Tenemos, supongamos que no es 11, sino es 110. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar el 0, ¿no? Porque es el último dígito, porque es el 110. El 0 por el 2 a la 0. Luego va a ser el 1 por 2 a la 1. Y luego va a ser el siguiente 1 por 2 a la 2. Hacemos las operaciones, sumamos y esa es la transformación. ¿De acuerdo? En el caso del 100, fíjense, aquí en el siguiente ejemplo, solamente 100, ¿no? Tenemos 0 por 2 a la 0. Luego el siguiente 0 por 2 a la 1.
Luego el siguiente dígito que vendría a ser el 1 por 2 a la 2. Hacemos operaciones y sumamos, ¿no ven? Ya sabemos que 2 a la 0 es 1, pero al multiplicar por 0 me va a dar 0. Bueno, va a ser rápidamente cualquier 0 que multiplica lo que sea acá, me va a dar 0, ¿no ven? Y luego el siguiente que va a ser 1 por 2 a la 2, 2 a la 2 es 4, por 1, 4. Sumamos 0 más 4 me da 4. Entonces el 100, evidentemente, en binario es el 4 en decimal. ¿Lo ven? Ahí está. El 100 en binario es el 4 en decimal. Fácil, ¿no ve? O sea, no es complicado esto, ¿no? Ahora, tal vez un poquito más difícil es la conversión del sistema binario, o mejor dicho, la conversión del sistema decimal al binario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nos dicen que vamos a convertir un X con base 10 a un Y con base 2. Es decir, un decimal a un binario. En este caso, el X va a ser el 6, ¿no? Que tiene base 10. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, ya se están dando cuenta. Agarramos el número y lo vamos dividiendo. ¿De acuerdo? Dividiendo entre la base. En este caso, la base binaria, obviamente, es 2. Entonces, hacemos 6 entre 2. Ahora, vamos a hacer divisiones de tal manera que lleguemos a un cociente que sea 1. Va a ser el último, seguramente. ¿Ya? Entonces, las divisiones van a ser sucesivas entre 2. Mientras no lleguemos a ese cociente, vamos a seguir dividiendo entre 2. Pero los resultados que obtengamos como residuos siempre tienen que ser ceros o unos. ¿Se dan cuenta? Esa es la regla, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Hacer divisiones sucesivas entre la base binaria, de tal manera que los residuos nos den números binarios. O sea, aquí no puede haber un 2, un 5, un 8, aquí tampoco, ¿no? Entonces, que me dé un 0, un 1, 1, 1, un 0, etc. ¿Ya? Pero ¿hasta cuándo dividimos? No vamos a dividir infinitamente. Vamos a dividir hasta que ya no podamos, es decir, hasta que ya obtenemos aquí como último un cociente que va a ser un 1. Sencillo. Entonces agarramos 6 entre 2 es a 3, ¿no ve? 3 por 2, 6 al 6, 0. Ya tenemos nuestro primer dato, ¿no? Nuestro primer dígito del número convertido, del binario. ¿Ya? Luego, como aquí hay 3, ¿no? Hemos dicho que tenemos que llegar aquí a 1. Entonces seguimos dividiendo entre 2. 3 entre 2 va a ser a 1. Entonces 1 por 2, 2 al 3, 1. Entonces fíjense, ya tenemos 1, 1 y 0. Ahora, ¿cómo escribimos el número? De atrás hacia adelante también, ¿no? Es decir, por eso como indica la flechita, ¿no? El número 6 había sido el 110, quiere decir que es el 110, ¿no ve? Entonces nos vamos nuevamente a nuestra tablita y nos fijamos, fíjense, el 6 había sido el 110. ¿De acuerdo? Entonces, es sumamente sencillo, digamos, hacer la conversión. Ahora, si quisiéramos convertir, por ejemplo, un número a octal o a una base de 5, ese número tenemos que dividirlo, ya nos damos cuenta, entre 5, ¿no ve? O entre 8. Pero obviamente tiene que ser un número superior al número que queremos convertir. No podemos convertir el 6 a octal, por ejemplo, ¿no ve? Imposible. Tiene que ser un número superior. Pero antes no se preocupen, porque eso no se va a tomar. Aquí lo que nos interesa es de que ustedes sepan convertir decimales a binarios y binarios a decimales. Que sepan multiplicar binarios y que sepan sumar binarios. Eso es simplemente lo básico, ¿no? En realidad no es tan importante, diremos, pero si hay algún diagrama, por ejemplo, más adelante que nos digan, por favor, convertir un número cualquiera decimal a binario, lo tendrían que hacer, o número al revés, ¿no ve? ¿Ok? Entonces hemos dicho que con esto, con esta parte, pues acabamos, ¿ya? Acabamos el primer capítulo, ¿de acuerdo? Bueno, me da pena, pero ni qué hacer, vamos a admitir a algunos más que están aquí, 2 que están insistiendo, ¿ya? Pero no, ya no voy a admitir a nadie más. Es porque estoy cambiando de pantalla, ¿no? Si no cambiaría, pues ya no los aceptaría. Entonces vamos a, en este momento,
vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Voy a aumentar un poquito más el volumen para que me puedan escuchar con mayor amplitud, porque me voy a alejar un poco de la pantalla, ¿ya? Bueno, alguien más, ya, el último. Entonces, quiero, a ver, están viendo vamos a recoger esto. Están viendo la pizarra, ¿no ven? Sí. Ok. Ahora díganme si ven, digamos, el número. Tratar de hacer lo más grande posible. ¿Se ve, no ven? Sí. Ok, entonces les voy a volver a poner la tablita para que ustedes estén bien capos, digamos así, como se dice, ¿no? La tablita de la suma, vamos a poner aquí el más, lo dividimos entre 4 y tenemos el primer número binario, que es el 0, luego el 1, 0 y el 1, ¿no ven? Hemos dicho, 0 más 0 me da 0, ¿no ven? 1 más 0 me va a dar 1. Luego, ¿cuál es el otro? 0 más 1 me va a dar 1. ¿Ven? Y finalmente, 1 más 1, aquí me va a dar 10. Entonces, esto es lo único que tienen que saber, ¿ya? Esa es la regla, que se aplica obviamente si ustedes pueden sumar, pues pueden multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de suma, ¿ya? Diremos que vamos a poner el 11 más el 11. Entonces, si aplicamos, fíjense, va a ser 1 más 1 es 10. Es como agarrar el 10, fíjense, y partirlo así, en 2. Entonces, ¿qué me queda aquí? El 0. Siempre hacemos una rayita cruzada para distinguir de la O, ¿no? Eso en informática, en computación se hace así, ¿ya? Entonces, es como dividir este 10, como les decía, en 2, así como una raya, fíjense, para facilitar el proceso de enseñanza. Y vamos a tener aquí 1 más 1, 10, entonces 0, y queda el 1 aquí. ¿Ya? Fíjense aquí arriba. Hacemos lo mismo, ¿no? 1 más 1 me da 10, entonces me queda el 0 y un 1 viene aquí. ¿Ya? Entonces, como me queda aquí el 0, hago el 0 más el 1, me va a dar 1. ¿Ya? Ahí tengo el 1. Y finalmente, ¿qué me queda? 1, ¿no ven? Listo. Entonces, ahora ustedes fíjense en su tabla. Decimalmente, ¿a cuánto equivale el 11? Al 3. 3, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, tenemos 3. Estamos haciendo, digamos, si hacemos decimalmente, va a ser 3 más 3. Esto me da 6. Fíjense en su tabla, ese es el número, ¿no? Eso me quiere decir que está bien. ¿De acuerdo? Ya, pero ahora ustedes se pueden complicar, digamos, un poquito si es que hacemos un número más grande, por ejemplo. O bien hacemos un número que tenga más filas. Diremos el 11 más el 11. Tratamos siempre de utilizar los unos porque ahí es donde surge a veces la complicación. Y le ponemos más el 11. Así. ¡Ah, caramba! Entonces decimos lo mismo, ¿no? 1 más 1, 10. Pues es como el dicho, es el 10, y lo partimos en 2. Entonces, ¿qué me queda aquí? 0, ¿no ve? 0 más 1 me va a dar 1. Pero no nos olvidemos que este unito pasa ahí. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí se entiende, ¿no ve? 1 más 1, 10. Entonces, el 1 va ahí, el 0 más 1, 1. Ahora hacemos este 1 que hemos llevado, y arriba, 1 más 1, 10 también. ¿Ven? Entonces, me queda aquí un 0 y va un 1 aquí. ¿Ya? Ahora, este 0 que queda aquí más este 1 me va a dar 1. Ahora, este 1 más 1 me va a dar 10. Entonces, dejo el 0 aquí y llevo otro 1. O lo puedo poner más arriba, no importa. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos decimalmente, aquí tenemos 3 más 3 más 3, esto me da 9. Fíjense en su tabla. Es el equivalente al 1001. ¿Lo ven? ¿Está correcto? Sí. Ok.
Bien, entonces, fíjense, no es nada del otro mundo, no necesitamos hacer más ejercicios de suma, digamos, vamos a hacer ahora un hito de multiplicación, ¿ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, a ver, 11 por 11, ¿ya? Digamos, ¿qué es eso? Puede ser un número mucho más grande, ¿no? Pero aquí solamente interesa la suma de los unos, ¿no? Porque es lo más difícil, digamos, ¿no? Entonces hacemos multiplicación de números binarios. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Listo. Lo más fácil. Ahora la suma. 1. 1 más 1, 10. No, se va 1. 1 más 1, 11 binariamente me da 1001, binariamente. Si queremos comprobar, hacer nuestra prueba, hacemos lo mismo. El 11 que hemos dicho que es el 3, ¿no ve? Entonces, 3 por 3, 9. Fíjense, el 9 tiene que ser este, ¿no ve? ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Correcto. Muy bien. Sí, Entonces, fíjense, suficiente con ejercicios digamos, de multiplicación y suma de números, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte de conversión, ¿ya? Conversión de los números. Vamos a poner un poco más nítida la pantalla o la pizarra para que puedan visualizar con mayor facilidad. Ahora, el que quiere, obviamente, se hace una captura, digamos, en su celular, en su laptop. Cuando vayamos a ver la parte de diagramación, que es la parte más complicada, ojalá nos alcance la pizarra para hacer un diagrama, por ejemplo, si no vamos a tener que hacer en dos partes, ¿no? Y ustedes los van a unir. Bueno, tenemos que darnos las mañas para poder llevar la materia, ¿no ven? Entonces, en el caso de la conversión, hemos dicho que vamos a agarrar un número X, digamos, hemos hecho el primero, era de binario a decimal, ¿no ven? Entonces, quiere decir que con base 2, lo vamos a convertir, ya puede ser a otro X, ¿no? Pero lo vamos a poner Y, con base 10. Entonces, ustedes saben que el número decimal, como decía, si es el 25, no le ponemos 10 así, ¿no ve? Porque ya sabemos, ya estamos en el sistema decimal, nos han enseñado así, ¿ya? Pero poner 25,2, por ejemplo, es un absurdo, ¿no ve? Porque en primer lugar no es número binario, ¿no? Entonces siempre tienen que ser conjuntos de unos y ceros. Entonces, acá vamos a agarrar, digamos, un número más grande. Por ejemplo, voy a agarrar el 1, 0, 0, 1. El 1001, que lo tienen también en su tabla. Entonces, el procedimiento, esto en base 2, lo vamos a transformar a un Y con base 10. ¿Ya? Entonces, nos han dicho que agarremos desde atrás hacia adelante, es decir, vamos a ir así. ¿Ven? Agarramos el primer dígito, en este caso el 1. ¿Ven? Por la base que es 2, elevado a un exponente que empieza en 0. Ponemos igual. Luego, agarramos el siguiente dígito, estamos yendo hacia allá, es el 0. ¿Ven? Entonces, 0 por 2 elevado a la 1. Agarramos el otro 0. 0 por 2 elevado a la 2. Igual, igual. Y el último, que va a ser el 1 por 2 elevado a la 3. Bueno, ustedes ya cuando quieren hacer rápidamente el cálculo, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no lo toma en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Porque ya tenemos un 0 que me multiplica lo que sea, va a ser 0, ¿no? O sea, aquí directamente no voy a hacer nada, 0, 0. Aquí esto es 1 por 1, 1. Es decir, y ¿no? 2 al cubo, 8. ¿No ven? Entonces tenemos 8 por 1, 8. ¿No hay alguien más que quiera entrar a ver? Jonathan,
O Janet, Paula, por favor, la clase es 10 minutos de tolerancia, ¿ya? Y por última vez, no los voy a recibir en la próxima porque nos perjudican el desarrollo, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá, fíjense, vamos a tener 1 más 0 más 0 más 8, me da 9. Eso quiere decir, entonces, que el número 1001 había sido el 9. Si quieren, le ponen ahí, por fines de ejercicio, base 10. Pero en este caso no sea necesario. Entonces, ahora revisen en su tabla. ¿No ven? Es decimalmente. El 1001 es el 9, ¿de acuerdo? ¿Está claro, no ven? Sí, Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, no es cosa del otro mundo, es sumamente facilito esa conversión. Ahora, si yo en este momento, a ver, ustedes van a... ¿ya? Entonces, alístense. El primero en resolver lo va a subir ahí a los mensajes para que sepamos el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo que van a hacer en este momento, o sea, pónganse a pensar, van a transformar el número ya. Rápido, rápido. El que hace primero, pues va a ganar puntos. Y me dice, ya está. Listo. Y me dice qué número es. Saúl Pablo, ¿ya hecho? A ver. Ok, Saúl Pablo Jiménez, ya. ¿Alguien más? Por favor, unos dos más, por si acaso haya hecho mal Saúl Pablo Jiménez, ¿no? Bien, Cristian, listo. Ahí nomás, Luz Gabriela. Entonces, a ver. Saúl Pablo ha sacado 131. ¿Ya? Suficiente. Cristian ha sacado 133. Ah, aquí está interesante la cosa. Luego, Luz Gabriela ha sacado también 33. Ah, ya hay 33. Mucho es diferente, ¿no? El resultado. O sea, conmigo el 1, no sé. Luego, a ver, Jessica ha sacado 131. Ya tenemos alguna coincidencia. Dos que han hecho igual. Israel ha sacado 131, Agar 131, Brenda 131. Entonces, el primero que ha sacado 131 parece que es el correcto, ¿no ve? Supuestamente el 131 sería el correcto. Vamos a comprobar, ¿no ve? Para ver quién es el que ha ganado. Entonces, hacer rápidamente hemos dicho que esto lo vamos a descartar, ¿no ve? Entonces podrían haber hecho directamente aquí, ¿no ve? Pero bueno, vamos a hacer el desarrollo. Empezamos desde aquí, desde la base 2. Entonces, 1 por 2 a la 0. Me interesa, ¿no ve? Pero el otro 1 también me interesa. 1 por 2. 1, 2, 3, 4. Ya, que ver, aquí directamente vamos a tener 0, 0. Ya, ni siquiera lo coloco, ¿no ven? No lo pongo. ¿Ya? Pero me voy. Este era 0, ¿no ven? Este es a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Y este sería la sexta. ¿No ven? Entonces aquí 1 por 2 elevado a la 6. ¿Cuánto es 2 a la sexta? 64. 64. 64. Ya, aquí ya me digo que está mal, ¿no ve? ¿Por qué me he sacado 131? Porque es el que más se repite. Entonces aquí tenemos, fíjense, 2 a la 0 es 1 por 1, 1. Esto es 2 a la 1, 2 por 1, 2. ¿Cuál es el resultado? 67. 67. Nadie sacó 67. ¿Qué ha pasado? A ver, veremos. Otro. Aquí, Vanessa. No, Gerson.
Darío. A ver, vamos a ver, a ver. ¿Quién es el primero que ha sacado? Bueno, por esta vez le vamos a hacer valer, ¿no? Porque si es, aquí está Kevin. Muy bien, Kevin lo vamos a registrar. Kevin Álvaro Flores Arrate. Entonces Kevin ha ganado sus primeros 5 puntos. ¿Ok? Bueno, ahora, no creo que tenga sentido ya darles otro ejercicio de este tipo, porque ya se lo saben, ¿no ven? Ya no va a ser, digamos, tan atractivo, tan novedoso, digamos, tomar los otros ejercicios, sino vamos a hacer ya al otro sistema, ¿no? Es decir, y nada, ¿de acuerdo? Ahí sí les vamos a dar otro ejercicio más para que puedan ganar otro. Pero lo interesante de eso también es de que Kevin Álvaro Flores ya no puede participar. ¿Ya? Esto lo hacemos con el objetivo de que, porque él ya tiene 5 puntos, no le vamos a dar la opción de que gane 10 puntos en una clase, ¿se dan cuenta? Porque ganar puntos se cuesta. ¿Ya? Entonces ya lo ganó, él ya no puede participar. Damos opción a los demás. ¿De acuerdo? Bien. Pues le alcoholcito y se puede limpiar fácilmente esto. No me acuerdo dónde está mi almohadilla, pero hay una almohadilla especial para... Bueno, para la próxima clase será... ¡Ay, caracho! Se me van a pisar. Ya. Entonces, en el otro caso sería que vamos a transformar, vamos a poner aquí un X con base 10, a ver, a un Y con base 2. Es lo que vamos a hacer. El proceso inverso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decimal, no le voy a poner sub 10, ¿ya? Le voy a poner el número, hemos hecho el número 6 en lo que tenemos en la presentación. ¿Ve? Nos iremos al 9. El 9, decimal. Lo queremos transformar a un Y binario. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que tenemos que agarrar el número 9 y lo vamos a ir dividiendo sucesivamente entre la base 2, ¿ya? Hasta que aquí, en algún lugar, digamos, ya me quede un 0 o un 1, en este caso un 1, ¿no? ¿Y cómo vamos a escribir el número? De atrás hacia adelante, en ese sentido, ¿ya? Entonces, agarramos 9 entre 2, 4. 4 por 2, 8, 9, 1. Primer resultado, ¿no? O último resultado, ¿sí? Porque vamos a escribirlo así. Luego, como aquí todavía no es 0, no es 1, seguimos dividiendo. Entre 2. 4 entre 2 me da 2. 2 por 2, 4, al 4, 0. Otro resultado. Por eso lo ponemos entre paréntesis para diferenciar, ¿ya? Aquí, sí, y el 2 obviamente no es un número binario, ¿ven? Todavía sí hicieron decimal. Entonces 2 entre 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 entre 2 es a 1, ¿ven? 1 por 2, 2 al 2, 0. Resultado y resultado. ¿Cómo escribimos el número? De esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el número había sido, aquí lo voy a borrar ahora, el 9 decimal había sido, empezamos desde aquí, 1, ¿no? 1, 0, 0, 1. 1001. Vean en su tabla. ¿No ven? El 1001 es el 9. ¿De acuerdo? O sea, el binario es el 9 decimal. Entonces, fíjense, no hay dónde perderse, ¿no ve? Está ahora sí. Hacer funcionar la mente. Aquí
Vamos a ver quién es el más rápido. Y ese obviamente va a ser el que va a ganar los puntos, ¿no? Entonces, atentos. Van a transformar el número decimal a binario. Estamos en el año 2022. 2022. Rápido. Ya saben, igual lo van a subir acá, ¿ya? Escuche, son violentos ustedes. ¿Ya listo? ¿Suficiente? Ahí nomás. A ver, vamos a ver quién ha sido el primero. Aquí está, después de José Arad Paz. A ver, ha sacado, es un número grande, tiene coincidencia con el siguiente, ajá, coincide con Lisbeth, luego Leslie, a ver, también coincide. Parece que se han entendido bien, ¿no? Entonces parece que el primero es el que estaría correcto, pero vamos a validar, ¿no ven? Entonces, les dije que en este caso, por ejemplo, a veces es mucho más fácil agarrar una calculadora, ¿no ven? Y hacer solamente la división violenta, ¿no? Es decir, lo voy a poner más arriba porque seguramente vamos a hacer varias divisiones aquí, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el 2022. Vamos a hacerlo con ustedes. Entre 2. Primero, ¿ven? Entonces, ustedes si agarran directamente con una calculadora y hacen 2022, entre 2, ¿cuánto me da? 1011. 1011. Entonces aquí, para ya no estar haciendo todo el desarrollo, no ve que se hace siempre en la 1011, ¿no ve? Y aquí ¿qué me da? 0, ¿no ve? ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el último tiene que ser un 0. No sé si han sacado 0 como último. Ahí vamos bien. Ya. Ahora, hacemos nuevamente lo mismo, entre 2. Nuevamente, ayúdeme con su calculadora. 1011 entre 2, ¿cuánto me da? 505.5. 505. Entonces va a ser solamente 505, ¿no ve? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? 1, ¿ve? ¿Está bien? ¿Está siguiendo, ve? Porque si hago 2 por 505, ¿cuánto me va a dar? 2010, ¿no ve? Habíamos dicho 1010, ¿no ve? Pero más este 1 ya vamos a tener el 1011. ¿Está bien, ¿no ve? Ahora hablamos del 505, seguimos entre 2. ¿Cuánto me da esto? 252.5, ¿no ven? Entonces, solamente 252, y aquí me queda 1. ¿Vamos bien? A ver. Yo no estoy con una máquina en este momento, por eso no les pido que me ayuden. Aquí me da 252.5, ¿no ven? O sea, para los que todavía se están perdiendo, es como hacer 2 por 2, 4, 2 por 5, 10, 1, ¿no? 2 por 2, 4, 1, 5, me da 504, más este 1, 505. ¿Está bien? Ya. Entonces, o sea, esta es una manera directa de resolver, ¿no? Para no estar haciendo todo, no estar bajando, digamos, aquí, agarrar, digamos, claro, lo normal era agarrar el 2 primero, ¿no? Poner 1 por 2, 2 al 2, 0, luego bajamos el 0, 0, luego bajamos el otro 2, 1, luego bajamos el otro 2, 1, ¿no ven? Lo hacemos directo, ¿no ven? Entonces, seguimos. 258 entre 2, ¿cuánto me da? 126. 126. Y aquí tienen que darme 0. Porque es exacto. Hacemos 126 entre 2, ¿cuánto me da?
63. 63, 63. correcto. ¿Y aquí me da cuánto? ¿Qué me da a dar aquí? 0. Muy bien, 0. Ahora seguimos con el 63. 63 entre 2. Seguimos dividiendo, hemos dicho, para los que han llegado tarde, seguimos dividiendo entre 2, hasta que nos quede aquí 1. 63 entre 2, ¿cuánto me da? 31.5. 31 y aquí me sobra 1. 31 entre 2, 15, ¿no ven? Aquí me sobra 1. 15 entre 2, 7. Me sobra 1. ¿Ven? 2, 14, aquí. 7 entre 2, 3. Por 2, 6, 7. Otro 1. ¿Ven? Seguimos dividiendo. 3 entre 2, a 1. 1 por 2, a 3. 1. Ahí acabamos, ¿no? Y hemos llegado aquí, fíjense, a este 1, ¿no? Que es donde termina el ejercicio. ¿Cómo lo escribimos? De esta manera. Entonces, el número había sido, desde aquí empezamos. ¿Cuántos unos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. Luego tenemos 1, 2 ceros. Esto ya lo voy a borrar para que se vea. Cero, 0. Luego 1, 1 y 0. Un número bastante grande, ¿no ve? Si ustedes quieran hacer al revés, ¿no ve? Tienen que hacer 0 por 2, no a la 0, 1 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 2, 0, hasta el último, ¿no ve? Se van a obtener el 2022. Entonces, este es el número. Entonces tenemos aquí, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6. 6 unos, 2 ceros, aquí 2 unos y aquí un 0. Ya, vamos a revisar. A ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, 2 ceros y 100. Perfecto. Entonces, ya no voy a ver los demás, creo que sí lo han hecho bien, sigan participando, ¿no ven? Entonces, el ganador de esta parte sería José Arad Paz Quispe. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Entonces, con esta parte, digamos, acabamos el capítulo, ¿ya? El capítulo 1, en realidad. Ya ustedes practiquen porque esta partecita, digamos, seguramente la vamos a hacer, digamos, en algún programa, cuando ya estamos viendo la parte de diagramación. Les había mencionado para los nuevos, por ejemplo, que la materia se divide en dos partes importantes, la parte de diagramación y la parte de programación, ¿ya? Entonces, la parte más importante es evidentemente la parte de diagramación, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora nuevamente a avance, vamos a bajar un poquito el volumen, porque no lo estoy gritando, ¿ya? Ahí. Entonces vamos a nuevamente compartir la pantalla, vamos a pasar al capítulo 2. El capítulo 2 han visto que es sumamente corto, teórico más que todo. La última partecita no va a ser un poco práctica. El capítulo 2 también va a ser, digamos, en cierta forma teórica, ¿no? Pero ustedes ya pueden practicar, o inclusive ya conocen, ¿no? No es necesario que practiquen, por decir, ¿no? ¿Quién no sabe, por ejemplo, copiar un archivo, ¿no ve? Todo el mundo sabe copiar un archivo, borrar un archivo, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a cargar el capítulo 2. Inge, disculpe,
Sí, adelante. Bueno, es que cuando estaba haciendo, o sea, estaba tomando en cuenta los decimales, digamos, 1011.7, entonces, o sea, obvio no lo redondeaba del todo, ¿no? Pero eso quería Ajá. preguntarle si es que se redondea o se queda en el número entero sin el decimal, porque No, me aquí estaba no hay saliendo otra decimales. cosa. No existen decimales. ¿Se Ah, da ya. cuenta? A ver, nuevamente, digamos, si usted, digamos, agarra el 25, ¿no Ujú. ven? El 25 lo divide entre 2, es 12.5, ¿no ven? Sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí no tiene que haber decimales, no existen decimales en los binarios, en los números decimal sí, ¿ya? Entonces, claro, lo lógico de esto, ustedes lo han hecho rápidamente, es agarrar el 2 primeramente, ¿no ve? Así nos han enseñado, ¿no? El 2. 2 entre 2 a 1, ¿no ve? 1 por 2, 2. El 2 aquí es 0, ¿no ve? ¿De acuerdo? Ahora baja el 5, ¿no ve? Esa es la clásica, ¿no ve? Así nos han enseñado. Hacemos 5 entre 2, esto me da ¿cuánto? A 2, ¿no ve? 2 por 2, 4, 5, 1. Pero si haríamos decimalmente una división así cualquiera, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Coma, ¿no ve? Y aquí ponerle el 0. Y hacer 10 entre 2, 5, ¿no ve? 5 por 2, 10, y aquí. En el caso decimal, nuestro objetivo es de que aquí se va a quedar este 0, digamos, ¿no ve? Pero yo no puedo tener 12.5. ¿Qué voy a dividir aquí entre 2? Entonces, lo que nosotros hacemos, evidentemente, es lo mismo, ¿ya? Y ese vamos a hacer nuevamente. Es lo mismo, 25 entre 2 es a 2, o mejor dicho, 2 entre 2 es a 2, aquí tenemos 0. Esto va a ser a, perdón, estamos mal, es 1, ¿no ven? 1 por 2, 2 a 2, 0. Vamos al 5, 5 entre 2 es a 2. 2 por 2, 4, 5, 1. Entonces, mi objetivo de transformación a números binarios es de que yo obtenga ceros y unos. O sea, aquí ya tengo un, ahí se queda. ¿Me entienden? Es como multiplicar 12 por 2 más 1. Eso es el 25. ¿Ves? 2 por 12, 24, más 1, 25. O sea, estamos bien. Pero ahora, este número no puede quedarse así porque yo tengo que transformar el 25 a binario. Entonces, sigo dividiendo el 12 entre 2. ¿No? Entonces, yo agarro directamente 6, ¿no ven? Entonces, 6 por 2, 12, al 12, 0. Aquí tengo directamente un 0. No tengo nada más que hacer. Entonces, ese es mi objetivo, sacar ceros y unos, o unos y ceros. Pero aquí todavía hay un 6, ¿no? Entonces, sigo dividiendo entre 2. 3 por 2, 6 al 6, 0 también. Ahí se queda. El 3, entre 2, a 1. 1 por 2, 2 al 3, 1. Entonces, este es mi objetivo. He llegado a tener un número binario aquí. Entonces, cuando yo llegue a tener un número binario aquí, ahí acaba el problema. Ya no puedo dividir este 1 entre 2, me va a dar 0,5, no hay que ver, ¿no? Sí. Entonces, el número va a ser 1, 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Muy bien. Ok. Disculpe la espalda. Correcto. Entonces vamos a cargar el siguiente capítulo pantalla. Perfecto. Bien, este es el capítulo 2, que como les decía es más teórico también, que comprende lo que vienen a ser los sistemas operativos. Tenemos conceptos, sistema operativo DOS, órdenes y comandos internos y externos del DOS, el sistema operativo Windows, y ustedes ya lo conocen, o sea, aquí no hay mucho que enseñar en realidad. Y luego la diferencia que existe entre el DOS y el Windows. Bien, entonces, bueno,
Esto es, como les decía, teórico. Nos vamos a remontar un poquito hacia atrás, ¿no? Les había mencionado en el primer capítulo que, por ejemplo, cuando empezaron a crearse las primeras computadores, entenderse con esas computadoras, y por lo tanto era necesario tener un sistema operativo, ¿ya? Les decía que los sistemas operativos han ido proliferando a medida que se fabricaba un nuevo equipo. Entonces, eso generó un problema, ¿ya? También les mencioné que, por ejemplo, cuando nos compramos, diríamos, una lavadora, nos dan un manual. Ese es nuestro sistema operativo para nosotros, para que nos podamos entender con la lavadora. Si nos compramos un televisor, lo propio, ¿no? Aunque ya vienen hoy en día los manuales inmersos directamente, o los podemos descargar de internet, por decirles, ¿no ve? Pero más antes siempre venía su manual, ¿no? Así gruesito. Inclusive cuando uno compraba la computadora, venía un libro así de unas 200 páginas, en el cual estaba todo. Entonces, en el caso digamos, de las computadoras hoy en día, ya trabajan siempre con un sistema operativo. Pero el primer sistema operativo justamente ha nacido cuando ya apareció la primera máquina de manera comercial, ¿ya? Aquí hay algo de historia, digamos, ¿no? Gary Kindle ha sido el que ha creado el primer sistema operativo, diríamos, pero como Bill Gates era un tigre, digamos, en el tema, y sigue siendo, ¿no? Está vivo, ¿no? Y le ha comprado eso y lo ha perfeccionado. Entonces lo atribuye justamente a él, digamos, como que ha sido el creador. Pero sin embargo, el primer sistema operativo, que se denominaba SO, ya para máquinas personales, ya ha nacido ahí, ¿no? Y bueno, IBM ha sido, pues, obviamente, digamos, la empresa que ha buscado tener un sistema propio, ¿ya? Pero no solamente para la IBM, sino para las máquinas compatibles con la IBM, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los de IBM? Le buscan a Bill Gates y le dicen, mira, queremos esto, y entonces Bill Gates aprovecha el tema y agarra que Microsoft, porque él es el dueño de Microsoft, ¿no ve? Hoy en día es uno de los personajes millonarios, más millonarios del mundo, ¿no ve? Junto con Joe Bezos, que es el dueño de Amazon, etc. Steve Jobs, que falleció, también era otro de los capos, ¿no ve? Entonces, en agosto de 1980, digamos, ya que le visitan los de IBM, les da, ¿no? Bill Gates les da ese sistema que ha creado Gary Kindle, ¿ya? Entonces, los computadores tenían un sistema operativo que era arrancado, digamos, mediante un disquete, ¿ya? En la antigüedad, obviamente, no habían discos duros, ya no se conocían los discos duros. Entonces los computadores tenían dos ranuras, una ranura que se utilizaba para colocar un disquete en el cual estaba el sistema operativo, y con eso arrancaba la máquina, ¿no? Y se ponía apta, diremos, ¿de acuerdo? Y luego en el otro disco, digamos, un programa, un paquete, un lenguaje. Algunos computadores ya venían con un lenguaje básico, por ejemplo, el lenguaje BASIC, ¿no? Que es uno de los más antiguos, ¿no? Entonces, pues, el mundo va avanzando y era necesario, como les decía, tener un sistema compatible con IBM y con todas las demás máquinas. Pero por un lado se desmarca Apple, ¿no? Apple con su Macintosh se desmarca, así como hoy en día se ha desmarcado, por ejemplo, el iPad, ¿no ve? En los celulares. Y por otro lado Android, ¿no ve? Con la siguiente gama. Entonces aquí sucedió básicamente lo mismo. Pero solamente habían dos, es lo bueno. O sea, digamos, se compraba alguien una computadora y el sistema operativo era el mismo que para la persona 1 millón que se haya comprado otra computadora, ¿no? O sea, no había 1 millón de sistemas operativos, sino uno solo. ¿Ya? Entonces, empieza a aparecer ya los sistemas operativos también que tendrían que ser para, no solamente para un solo usuario,
Si no, aparece, por ejemplo, el Unix, ¿ya? Aparece el Xenix, ¿ya? Aparece, obviamente, el Windows, ¿ya? Pero estos sistemas operativos, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de la clasificación del software? ¿Alguien se acuerda? No creo, ¿no ve? Los voy a repetir. Cuando hemos clasificado el software, hemos dicho que se divide en 4 partes. Una que viene a ser los sistemas operativos, otra que viene a ser los lenguajes, la otra que viene a ser los paquetes y la última que son los programas. 4 partes. Entonces, este sistema operativo ha sido programado en lenguaje C, que es el lenguaje muy importante, digamos, ¿no? El lenguaje C está metido en todo, es por eso que desde hace años que seguimos dando C. ¿No? O sea, es un lenguaje que seguramente no va a pasar nunca, ¿no? Porque los demás lenguajes que se han ido desarrollando poco a poco siempre están basados en este entorno. ¿Ya? Entonces, más adelante ya la misma Microsoft, ya digamos, a petición de IBM obviamente, empieza a desarrollar, digamos, una gama de ordenadores personales con este tipo de sistema operativo, y al final digamos, nace en la primera generación. Si bien es cierto que primeramente apareció el sistema operativo de disco que se llamaba DOS, antes quiero hablar de System Operating Disk, quiere decir sistema operativo de disco, por eso la sigla era DOS o DOS. Pero la misma Microsoft, obviamente que tenía este sistema operativo, perfecciona y saca lo que viene a ser el Windows. ¿Ya? Yo creo que nos pasó. Aquí está. Sí, nos estamos adelantando. Entonces, el mismo Microsoft, ¿no? A la cabeza, obviamente, de Bill Gates, es el que ya desarrolla, diremos, el tema de Microsoft Windows, ¿no? Se denomina MS Windows, ¿no? Es de Microsoft, ¿no? Y también la competencia, obviamente, que era la Apple, ¿no? A mediados de los 80 también desarrolla su propio sistema operativo, ¿ya? Que lo desarrolla por la empresa Next. Y también, obviamente, a finales de los 90, lanza, digamos, su versión de Mac, ¿no? Que es la versión del sistema operativo para las Apple. ¿Ya? Entonces, pues, ustedes saben que estamos siempre manejando una computadora, un celular, un equipo electrónico, ya sea no sé, un DVD, un televisor, un equipo de sonido, etcétera, ¿no ve? En tabletas, qué sé yo. Y para que estos, digamos, funcionen de manera adecuada, tienen que tener internamente o inmersos un sistema operativo. ¿Ya? Entonces, pues, lo propio sucede con la computadora, que es necesario que tenga un sistema operativo que haga funcionar todas las partes que tiene ese sistema, ¿ya? En realidad el computador, que sea capaz de que nosotros como seres humanos podamos interactuar con la máquina, ¿no? Sí, sin necesidad, obviamente, de entender. ¿Por qué? Porque va a estar en código ASCII o va a estar, digamos, en Assembler, ¿ya? Que es un lenguaje, digamos, de bajo nivel, ya que se utiliza, digamos, para la programación, ¿sí? Y que nosotros no entendemos ni chino, ¿no ves? Como tener jeroglíficos. Entonces, el sistema operativo hace que nosotros podamos entender eso. O sea, no necesitamos hablar el mismo idioma. Si nosotros no sabemos chino, no sabemos japonés, no sabemos árabe, no nos vamos a entender con esa persona, ¿no? Pero ya tenemos internamente un sistema operativo que sea capaz, como hoy existe, por ejemplo, ya los traductores automáticos que están en nuestro celular, ¿no ve? Y casi ya no nos interesa mucho en perfeccionar nuestro inglés o nuestro japonés, qué sé yo. ¿Por qué? Porque podemos tener una conversión directa y una traducción a la vez, ¿no? Porque ya hay un sistema que me está permitiendo hacer eso,
Entonces, fíjense que no necesitamos hablar el mismo idioma. Pero ¿qué es un sistema operativo? ¿No? Es un conjunto de varios programas que están diseñados para poder administrar tanto el software como el hardware, ¿no? Ya sabemos qué es el software y sabemos qué es el hardware, ¿no? La parte, digamos, lógica y la parte física, ¿no? Toda la parte intelectual y la parte dura, ¿no? Entonces, el sistema operativo se encarga de administrar todos esos recursos, tanto, digamos, memorias, dispositivos de entrada como ser un ratón, un teclado, la pantalla, el disco, el USB, los programas que vamos a trabajar ahí, la información que vamos a mover, que vamos a copiar, que vamos a borrar o que vamos a imprimir, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los sistemas operativos pueden ser de tipo monousuario o multiusuario o multitarea. Y el monousuario quiere decir que se trabaja, digamos, una sola persona, un solo usuario, con un solo programa y con una máquina, digamos. El multiusuario, multitarea, quiere decir que son varios usuarios que trabajan con varias tareas, puede ser simultáneamente, por ejemplo. Yo puedo tener abierto varios archivos. En este momento, por ejemplo, que tengo abierto, tengo la plataforma del Google Meet abierta, tengo el directorio donde está este archivo que estoy presentando, por ejemplo, ¿no? Y ustedes están en varios lugares, ¿no? Entonces estamos tipo multiusuario. Podemos estar muchos usuarios haciendo una sola tarea, por ejemplo, o podemos estar muchos usuarios conectados haciendo diferentes tareas. Por ejemplo, en este momento alguien por ahí está revisando su celular también, ¿no? O sea, no sé, no lo puedo ver yo en este momento. Entonces, ahí estamos hablando de varias cosas. O si está en su computadora y está pasando clases conmigo, pero además me está escuchando, digamos, pero está revisando su correo, digamos, ¿no? Está haciendo una multitarea. Entonces, ¿quién me ayuda a que trabaje con eso? El sistema operativo que está presente en ese momento, digamos. Entonces, los sistemas operativos son el nexo entre el hombre y la máquina. ¿De acuerdo? Es lo que nos permite entendernos con la computadora. Caso contrario, pues sería casi imposible de poder trabajar con una computadora. Entonces, si nosotros queremos tener operaciones, por ejemplo, grabado, impresión, copiado, etcétera, tiene que haber el sistema operativo. Porque si no hay el sistema operativo, ¿quién nos va a hacer las órdenes? O sea, ¿o quién nos va a recibir las órdenes que le estamos dando? ¿Ya? Entonces, el sistema operativo, en realidad, hoy en día ya no es como les decía hace tiempo, ¿no? Que teníamos un disquete que era tamaño long play, ya bien grande. Aquí tengo un disco vinilo. Fíjense, están viendo, ¿no ven? Son reliquias. Sí. Entonces, un poquito menos que este disco, así eran los disquetes antes, que se insertaban a la ranura de la computadora, pero eran obviamente no tan gruesos, ¿no? Un poco más flexibles, más delgaditos, digamos, una película, diremos, fina, ¿ya? En la cual se grababa la información. Entonces, ahí estaba el sistema operativo presente, y se cargaba a través de ese sistema operativo, ¿ya? En cambio, hoy en día, el sistema operativo ya está dentro, digamos, de la máquina, está como una ROM, una memoria que está ahí disponible cuando nosotros encendemos la computadora. Entonces, encendemos la computadora y el sistema operativo ya hace su chequeo. ¿Ya? O sea, si chequeo de que todo funcione bien, que esté la fecha correcta, la hora correcta, se cargan todas las órdenes para que yo pueda grabar información, pueda copiar información, borrar información, imprimir información, hacer un trabajo de diseño, hacer un cálculo matemático, un cálculo científico, cualquier cosa, ¿no? Ya está ahí disponible. Es decir, desde el momento en que yo
encienda la computadora, ya voy a tener presente mi sistema operativo. Ahí se va a encargar, si es que estoy en red, por ejemplo, se va a encargar también de engranar todo eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando la red de redes, ¿no? Que es el Internet, ¿no? Que es una plataforma de navegación bastante amplia. Entonces, ya estoy, digamos, con el sistema presente dentro de mí. Ahora, en su celular también, si no tendrían ustedes el sistema operativo, en este caso, digamos, la mayoría tiene probablemente el sistema Android. Es como nos entendemos con el celular. No podríamos entender, no podría yo, digamos, por decirles, ya hacer una llamada, escuchar música, copiar algo, mandar un mensaje por WhatsApp, copiar un texto al WhatsApp y pasarlo a mi computadora, o entrar a mi celular y ver mi correo electrónico, por ejemplo. O sea, tiene un sistema operativo, ¿de acuerdo? Que hace que se maneje, ¿no? Entonces, en las computadoras lo propio, ¿no? Ese sistema operativo es fundamental, ¿ya? Es imprescindible, digamos. Permanece, obviamente, cargado en la memoria desde que nosotros encendemos la computadora hasta que lo apagamos. Y lo mismo en nuestro celular, desde que lo encendemos hasta que lo apagamos. ¿No? Entonces, maneja todo lo que viene a ser información, todo el tráfico de datos, maneja todos los dispositivos, ¿no? A través de ahí, como les decía, yo puedo hacer una impresión inalámbrica, por ejemplo, ¿no? Tengo una impresora que yo puedo conectar desde mi laptop inalámbricamente, o desde mi celular yo puedo mandar un archivo a imprimir, por ejemplo. Está presente el sistema operativo que está gestionando que esos periféricos funcionen de manera correcta, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, hace la integración de lo que viene a ser el software y el hardware. Tenemos todavía tiempo, ¿no? Bueno, como les decía, Bill Gates ha sido el que ha conocido, ha tenido ese sistema operativo que se llamaba Q2. O sea, ya estamos entrando aquí en esta parte más propiamente al sistema operativo DOS. ¿De acuerdo? El Microsoft Disk Operation System. Entonces, conocido como DOS. Entonces, pero cuando Bill Gates, digamos, se ha hecho la copia, etcétera, del creador del primer sistema operativo en el mundo, diremos, lo ha llamado como QDOS. ¿De acuerdo? O sea, digamos, un sistema operativo que ha sido desarrollado por su compañero, que era Tim Patterson, ¿no? Entonces, Microsoft se compra eso, ¿no? Se compra todos los derechos y, bueno, adquiere propiedad del Q2, ¿no? Que era parecido al CPM, que era otro sistema que les decía que a medida que se iban fabricando computadoras, cada uno tenía su propio sistema, etcétera. Al final han tratado de compatibilizar y al final han compatibilizado uno solo, digamos, ¿no? Entonces Bill Gates lo agarra y el Q2 lo bautiza como, el Q era como un quick, ¿no? Como un rápido. Y lo bautiza simplemente como DOS, ¿no? O sea, lo mejora todo y lo bautiza como DOS. Y las siglas adoptadas son MS-DOS, que son Microsoft DOS, ¿no? Por eso es MS-DOS, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya lo he mencionado, sistema operativo de disco. Entonces, este sistema operativo ha sido reconocido, ¿no? O sea, el más empleado hasta durante muchos años, digamos, ¿no? Y no es que ha muerto, es el sistema madre, ¿ya? Ha sido el primer sistema operativo para las computadoras personales, principalmente las IBMs y las compatibles. ¿Ya? Todas las máquinas trabajan bajo ese entorno. Además, ¿por qué? Porque la misma Microsoft ha sido la que posteriormente ha dado el salto para llegar a lo que viene a ser hoy en día el Windows. Pero, ¿qué es lo que pasaba con el sistema operativo de OS? Era, diríamos, un poco complicado, digamos, ¿no? Porque necesitaba
que nos aprendamos de memoria las órdenes, y no solamente las órdenes, sino los comandos internos y externos, y cómo teníamos que escribirlos. Era dificultoso escribir toda la orden. Hoy en día ya está, pues hacer un clic y punto, y se acabó el problema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que gradualmente, digamos, este sistema operativo ha sido, reemplazado, ¿no? Por el sistema Windows, que ya nos presentaba una interfaz, diremos, de ventanas, ¿ya? De órdenes y comandos que las podíamos hacer mediante el ratón, porque antes tampoco existía el ratón. No existía el ratón, por si acaso. Entonces, todas las órdenes las hacíamos a través del teclado. Si yo quería copiar un archivo, digamos, tenía que poner copy, la orden. Tenía que saber en primer lugar que la orden se llamaba copy. Luego tenía que saber de dónde a dónde lo voy a copiar. Tenía que poner la unidad, de dónde vas a copiar, la ruta, es decir, desde qué parte, hacia dónde tenía que llevarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, no era fácil. Bueno, lamentablemente yo he aprendido de esa manera el sistema de OS. Ya les decía que soy medio antiguito, ¿no ve? Pero bueno, nos ha costado, digamos. Hoy en día ya está todo hecho, pues, no sé, ya está todo programado. Entonces, la misma Microsoft ha sido la encargada de, digamos, crear el Windows y ir reemplazándolo poco a poco, digamos, más que todo, no con el tema de órdenes, porque las mismas órdenes que están, digamos, creadas en el DOS, son órdenes que se pueden, son las mismas órdenes que se ejecutan en Windows, en el entorno Windows. Aunque la diferencia, por la recalcarse, es que ya tenemos una interfaz que es más grande, se utiliza con un mouse, también se puede utilizar obviamente con el teclado, pero es mucho más fácil con el mouse. Y además tenemos una serie de iconos, ¿no ve? Y solamente hacemos clic y clic y clic y para de contar, ¿no? Entonces, cuando aparece ya la primera versión, digamos, de Windows, llamamos Windows XP, ¿no? O sea, se empieza, digamos, a ir reemplazando poco a poco, ¿no? Pero el Windows vamos a hablar un poquito más allá. Aquí estamos netamente hablando del DOS. ¿Ya? Ingeniero. Sí. Bueno, una consulta, no sé si estoy en lo correcto, pero yo leí que, por ejemplo, cuando Bill Gates fue a ayudar a lo que era a Apple, Steve Jobs tenía lo que era la idea de la Macintosh, es donde ahí se dio de cuenta que, digamos, se podía abrir varias ventanas a la vez y todo eso. Entonces Bill Gates entonces es donde crea Windows y no así mucho de lo que es de la DOS, o no sé si estoy en lo correcto, ingeniero. No, está en lo correcto, pero el base, vuelvo a recalcarles, el sistema base ha sido el DOS, el que estamos hablando en este momento, ¿no? Que solamente, vuelvo a recalcar, que hasta hace varios años atrás simplemente se manejaba el sistema DOS. Claro, cuando ya aparece, se da cuenta, obviamente, que es mejor tener una interfaz gráfica que facilite las cosas, es de que se crea el Windows, ¿no? Ha ido en realidad paulatinamente reemplazando al sistema DOS. ¿Por qué? Porque el DOS ya no era pues conveniente. Yo me acuerdo cuando empecé a enseñar computación, por ejemplo, enseñaba básicamente el DOS, porque todavía no había el ratón. Ya estaba apareciendo el Windows, pero se seguía enseñando el sistema DOS. ¿Ya? Porque las máquinas anteriores tenían solamente ese sistema. No daban ni siquiera ni su memoria ni su disco duro era capaz de almacenar un sistema que era un poco más potente y que necesitaba mayores recursos, mayor memoria, por ejemplo. Entonces, ha ido, o sea, la sustitución ha sido gradual, ¿no? Y hoy en día ya no se utiliza, obviamente, el sistema DOS, pero es el sistema que ha dejado las órdenes y comandos internos y externos para el Windows. Es decir, que ya están programados dentro del Windows. O sea, yo ya no tengo que, como les decía, si quiero un archivo, por ejemplo, ¿no? Si quiero borrar un archivo,
ya no tengo que poner la orden delete. O sea, y decirle qué voy a borrar. ¿Qué hago hoy en día con el Windows? Solamente hago clic, botón derecho y borrar, ¿no ve? O si no, voy ahí y le pongo del en la tecla, en el teclado, por eso decía que también funciona con teclado, y después le digo sí. ¿Estás seguro de borrar? Sí. Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que el sistema operativo de OS haya muerto, ¿no? Sino que es el que sí internamente sigue, en cierta forma, controlando las órdenes, que ahora ya se los tiene en una interfaz mucho más fácil y cómoda que es el Windows. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tiempo, el sistema operativo de OS controlaba y coordinaba, obviamente, todo el manejo de los diferentes archivos, ¿no? Que nos permitía hacer el sistema, como lo hace Windows hoy en día y con mejor capacidad, obviamente, el Windows, pero nos permitía hacer, crear un archivo, copiar, borrar, imprimir, etc. Nos permitía hacer operaciones con discos duros, extraíbles, y hoy en día, obviamente, con USBs, ¿no? ¿Qué cosa podíamos hacer? Podemos copiar, podíamos formatear. Hoy en día ya no se habla de formateo, porque ya cuando compramos la computadora ya nos venden un disco formateado. Antes no. Era como tener un disco virgen y entonces tenemos que formatearlo. Teníamos que particionarlo. Hoy en día nos dan todo hechito, ¿eh? Le dicen, van a comprar una computadora, dicen, ¿quiere que se divida en dos partes, en tres? ¿O solamente una? ¿Y qué parte es esta? La C, ¿no ve? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está mi unidad C, que es generalmente mi disco duro. Vamos a hablar enseguida por qué C. O sea, ¿por qué se llama C? ¿Por qué no es A, B, D, E, etcétera? Entonces, el sistema operativo de OS es considerado el sistema madre de Windows en las diferentes versiones que han salido, ¿no? Esta es la versión 1, digamos. Hoy en día, ¿en qué versión estamos de Windows? La 11, ¿no ven? ¿De acuerdo? Entonces, ha ido avanzando y cada vez, evidentemente, se necesita mayor memoria, mayor velocidad para poder disponer y no quedarnos atrás de la tecnología, y eso, como les decía ayer, es algo que nos lleva a un poder económico, ¿no? Porque ¿qué necesidad tenemos de tener otra cosa que nos viene en cierta forma? Sí, bien es cierto que tiene la misma base, pero nos viene a complicar a veces, ¿no? Porque a veces estamos familiarizados ya con un sistema y ¡pram! Nos sacan otro. Pero sí es exactamente lo mismo. Sino que su interfaz es más bonita, los iconos están al otro lado, nos da la posibilidad de que, no sé, pero en realidad, ¿qué hace? Lo mismo. Igual imprime, copia, borra, crea directorios, los manda de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no teníamos antes discos duros, metíamos el disquete, ¿ya? Donde estaba el sistema operativo, este arrancaba, ¿no? Y evidentemente funcionaba, ¿no? Cuando aparecen ya o sea, antes teníamos dos unidades, la unidad A y la unidad B. Ahí ha nacido. Por eso que cuando después se inventa el disco duro, no se lo podía llamar ni A ni B, porque eso era reservado, aunque hoy en día ya no existe, pero era reservado eso para el disco A y para el disco B. Entonces, ¿qué han hecho? Ya, disco duro C. Es por eso que se ha quedado siempre el disco duro como C. ¿Entienden? ¿Y qué es el C dos puntos? Tal como aquí lo podemos ver. C dos puntos barra. Es el indicador. Es el prompt del sistema. Es el que nos indica dónde estamos. Si dice C, quiere decir que estamos en C. A ver, en el disco duro, en realidad. Si dice A, querrá decir que estamos, bueno, hoy vuelvo a recalcar, ya no existe, ¿no? Quería decir, pero en ese tiempo, que estábamos en la unidad A de disquete, o en la B. Pero hoy en día vamos de C, D, E, F, etc. Entonces, a medida, si nosotros tenemos un solo disco, que es C,
Si estaría particionado ese disco, vamos a tener también una unidad D. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si metemos un flash, va a ser la unidad E. Y si adicionamos otro flash más, va a seguir, ¿no? E, F, G, H, I, etc. Si metemos un disco extraíble, lo mismo. ¿Me entienden? Así va a ir adecuándose. Pero, ¿no? En primer lugar, que estamos en el disco duro raíz, ¿no? Nos dice C, barra. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que está lista la computadora para recibir órdenes. ¿Ya? Pero si nos aparece, por ejemplo, C TC barra datos barra, no estamos solamente en C, sino estamos en C, en el directorio TC y en el subdirectorio datos. ¿Entienden? Así manejaba el DOS. Fíjense, por eso les digo que era complicado. Porque cuando yo quería ir a sacar información de datos, tenía que dar toda esta ruta. ¿Entienden? Y bueno, hoy en día no, pues vemos ahí en una interfaz gráfica, ¿no ve? Buscamos el archivo, hacemos clic con el ratón y lo arrastramos, ¿no ve? Y lo llevamos a donde queramos. O hacemos doble clic ahí y vamos a entrar a ese archivo. O sea, no necesito yo escribir ahí C TC datos, por ahí tengo más subdirectorios, tengo que seguir metiéndoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me complica la vida, pues por eso les digo que antes teníamos la vida bien complicada porque teníamos que saber no solamente de memoria las órdenes y comandos, sino que teníamos que saber cómo usarlos. Es por eso que les digo que con la aparición del Windows, pues, hemos simplificado pues las tareas grandemente, ¿no? Entonces, aquí pues, le estoy dando esto. Esto simplemente es un poco de historia para que ustedes sepan qué es lo que pasa y qué nos hace el Windows. El Windows nos está haciendo esto al hacer un clic simplemente. Entonces, por ejemplo, en el DOS tenía que saber que al poner la letra a la cual quiero ir y 2 puntos, yo recién podía ir a ese lugar. Ahora, ¿qué hago? Clic nada más. Quiero ir al disco C, ¿no ve? En todo lo que tengo en Windows, yo simplemente ahí, cuando estoy manejando los archivos, solamente hago clic ahí y ya estoy. Pero aquí no, porque, para recalcar, no tenía yo ventanas, tenía netamente teclado, tenía simplemente el indicador. ¿Saben salir ustedes en su computadora, por ejemplo, al C, ¿no ve? ¿Alguna vez han sacado? Han salido, por ejemplo, a ejecutar algún comando externo. Y se vuelve, vamos a ver si, bueno, aquí no se voy a poder mostrar la verdad, pero hay una orden, ¿no? Que es command, ¿no? Que ustedes que pueden salir y llegar al disco raíz, ¿no? Tal como estoy mostrando aquí, C. Entonces, ¿qué teníamos que poner si queríamos ir a ver lo que hay en D? Tenías que poner 2 puntos, D 2 puntos y apretar la tecla del teclado Enter. ¿Ve? Y entonces ahí se cambiaba esto y aparecía D, tal como estoy mostrando. Ahora, si quería volver nuevamente a la unidad C, otra vez ponía C 2 puntos y Enter, y otra vez se cambiaba de D a C. Y si quería ir a otra, tenía que poner E 2 puntos, por ejemplo, y se cambiaba de C a E. Si quería ir a A, tenía que poner A 2 puntos, Enter, y me iba a A. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué restricciones más había? Fíjense, complicado, ¿no? En primer lugar, en el DOS, en máximo podíamos nombrar a un archivo con 8 caracteres. ¿Ya? Y que se separaban automáticamente por un punto, y teníamos 3 caracteres adicionales que eran la extensión. Y además, el nombre, prohibido que empiece con un carácter que no sea alfabético. Se no puede ponerle yo 1 Juan, tiene que ponerle Juan 1, por ejemplo. ¿Me entienden? Ahora puedes ponerle cualquier nombre, ¿no? Espacio, etc. Antes, si ponías espacio, te lo tomaba como otra acción. La orden. Y tampoco extensión, salvo que domine las extensiones, porque las extensiones son propias.
No sé si han visto ustedes el nombre de un archivo. No les interesa, ¿no? En realidad se llama Juan, dice, pero si están en BASIC va a ser juan.bas. Pero ustedes no lo están viendo, solo saben que se llama Juan. ¿Me entienden? Si está digamos, en otro programa, puede ser DBF. Si es un archivo auto-ejecutable, va a tener una extensión que se llama BAT. Si es ejecutable, van a tener una extensión que tiene exe. Pero a ustedes no les interesa, porque van a decir, este archivo es para instalar mi programa, se llama, digamos, QPro. Yo solamente pongo QPro y listo, no tengo que poner el punto exe. Pues ya está internamente. Pero antes no. Sí tenía que hacerlo. ¿Ya? Entonces había reglas para, inclusive hasta eso tenemos que aprender, ¿no? Las reglas nos decían 8 caracteres el nombre, 3 caracteres la extensión, se tiene que separar con un punto el nombre con la extensión. No puede poner usted la extensión, salvo que domine las extensiones que existen, porque eran muchas, cientos de extensiones. No tenía que poner espacios entre el nombre, porque me salía error. Entonces, en realidad, la extensión, ¿para qué sirve? Y hoy en día se sigue utilizando. O sea, los archivos que ustedes graban siempre tienen una extensión. Esa extensión nos permite identificar en qué programa, paquete, lenguaje, etcétera, está escrito ese archivo. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos poner, por ejemplo, alegremente un archivo que se llame juan.exe, porque no es ejecutable. Si, digamos, hago un archivo en Word, le pongo .exe, hay que ver, lo podía hacer. Hoy en día, como les decía, aguanta todo. Pero eso era prohibido antes, ¿no? O sea, no le podía poner extensión con, ni exe, ni sys, ni bat, ni back, ni bas de BASIC, ni pas de Pascal, ni .c, digamos, que es de lenguaje C. Entonces, trabajen con el lenguaje C ya cuando hagan sus programas y graben su archivo. A ver, van a salir al PROM del sistema, al C, digamos, y van a ver que su extensión es .c. Y entonces dirán, este es mi archivo escrito en lenguaje C. O dirá DBF, esto es escrito en base de datos. Bien. Entonces, o tendrá, digamos, otro tipo de extensión que dirán, este es, si conocen, obviamente, ¿no? Dirán, este archivo está en Word, o este está en Excel, o está en PowerPoint, ¿no? O está en Access, es una base de datos. Bueno, para eso sirven las extensiones. Entonces, ¿qué más había? Caracteres comodín. Eso nos ha venido a facilitar realmente un poco el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso del asterisco permitía que podamos hacer copias masivas, digamos. Porque cuando no existía este comodín, cuando uno quería, por ejemplo, hoy en día, ¿qué hacen cuando quieren copiar varios archivos a un lugar? Los marcan con el mouse, ¿no ve? Hacen un marcado de todos los archivos y simplemente los arrastran al lugar donde quieren que vaya, que se copie el archivo. O bien los marcan y lo ponen en la orden Control-C, se van al lugar, al directorio donde quieren copiarlo y le ponen Control-V, ¿no ven? Listo. Eso internamente está ya programado, digamos, con las órdenes y comandos que utiliza el DOS. Este caso están en Windows. Entonces me dice, si yo quería copiar 50 archivos, tenía que poner la orden copy juan.bas al directorio a:/datos. ¿Me entienden? Y luego el siguiente, el segundo archivo, copy pedro.exe a tal lugar. Luego, otra vez, copy, no, pues, o sea, tardaba un montón. Entonces los caracteres comodines aparecen y nos dicen, ya, va a reemplazar usted, cuando pone solamente asterisco, reemplaza el nombre. Y si le pone otra vez el asterisco, punto asterisco, va a reemplazar la extensión. Entonces yo quería copiar 50 archivos, le podía poner copy asterisco punto asterisco, digamos de ahí, a tal lugar. Entonces ya podía copiar 50 a la vez.
Pero ¿qué pasaba si tenía que copiar simplemente algunos? No secuencialmente, no en orden. Sino en desorden. Entonces, pucha, necesariamente tenía que escribir. ¿Se dan cuenta? Es un problema grave, ¿no? Hoy en día, ¿cómo copiamos? Vamos al archivo, hacemos clic, apretamos la tecla control, ¿no ve? Nos vamos al cuarto o al décimo, digamos, otra vez hacemos clic, se va a remarcar. Nos vamos al último, clic, se va a remarcar. Y luego los arrastramos. No está escribiendo nada. Ya está programado eso. Y también aparece otro comodín que viene a ser el signo de interrogación, que, digamos, ha sido también utilizado. ¿Por qué? Porque me representaba, por ejemplo, ¿qué tal si quería copiar, digamos, los archivos que terminaban en E? O que tenían cualquier terminación, pero empezaban en AB. Entonces podía ponerle archivo Juan AB, signo de interrogación. Entonces podía ser ABC, ABD, ABF, AB2, AB5, AB, cualquiera. O sea, el comodín de signo de interrogación me reemplazaba solamente un carácter. En cambio, el asterisco me representaban todos los caracteres del nombre o de la extensión. No traten de aprender esto, porque les digo, es más que todo para que ustedes conozcan y sepan todas las dificultades que se pasaba antes, ¿no? Si yo quería ver, digamos, el directorio de algún nombre que está grabado ahí, pues, quería ver qué es lo que contiene, qué hay, digamos, dentro de unsa. Tenía que hacer dir unsa punto asterisco. Me mostró todos los archivos que tenía ahí, digamos, que se llamaban ventas, tal como dice aquí, por ejemplo, pero con cualquier extensión. Si quería ver todos los archivos que tenían, digamos, todos los de documento, yo podía hacer dir asterisco, es decir, cualquier nombre, pero que tenga extensión doc. Entonces me mostraba todos los archivos que tengan la extensión doc, sin importar el nombre. Aquí sí importa el nombre en el primer caso. En el segundo, si yo ponía dir simplemente B asterisco, ¿no? Entonces me mostraba todos los archivos que empezaban con B, sin importar la extensión. Y si ponía, en el último caso, dir ventas, interrogación R, me muestra todos los archivos que se llaman ventas, obviamente, con extensión que acababa en una R. Por ejemplo, car, por, ver, ser, ter, no sé, cualquiera, que termine con una R. Entonces, fíjense, complicado. El DOS, estos comandos se utilizan en Windows actualmente, obviamente, tenía comandos internos y comandos externos, ¿no? Aquí simplemente les voy a mostrar algunos rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, teníamos el CD, que era changedir, que hemos visto hace rato y que decía que se puede cambiar de directorio. Si yo quería cambiar de un directorio a otro, estaba en la unidad, ponía CD, C2.DOS, y me iba a la otra unidad. ¿Ya? Y sí, ¿no? Si quería borrar la pantalla, ponía CLS. ¿Ya? Porque fíjense, aquí solamente aparecía C nada más. Y si quería copiar, tenía que saber que la orden se llamaba copy, ¿no? Y tenía que escribirla. Esto nadie me lo ha programado como ahora ya se tiene en la interfaz de Windows, ¿no? Yo tenía que escribir así desde el teclado directamente. Copy, el nombre del archivo, ¿no? En este caso se supone que el archivo está en C, porque si no sabría si estaría en B, tendría que ponerle copy de B, B2 puntos, barra, etcétera, como está aquí abajo. Aquí estoy que me copie de A, el archivo hola.doc, a, pero que me lo cambie el nombre. Hoy en día, ¿qué hacemos para cambiar el nombre? Simplemente aquí en hola le hacemos clic, ¿no ve? Se ensombrece eso, le pongo el nuevo nombre, aprieto enter y ya está cambiado. Aquí no. Tenía que poner así, copia hola.doc, a 2 puntos, chao, digamos, le estoy cambiando hola a chao, ¿no ve? Pero se va a quedar en la unidad A.
Entonces, fíjense, era complicado, ¿no? Había una orden que podía copiar más archivos, por ejemplo, y subdirectorios. O sea, copiar subdirectorios, por ejemplo, yo no podía hacer con copy, simplemente tenía que utilizar xcopy. Si quería ver lo que contiene, tenía que poner dir, etcétera, etcétera. Tenemos todavía tiempo. Entonces, si queríamos eliminar RD, el archivo, etcétera. Entonces, ahorita vamos a hacer un alto aquí, a ver. Aquí hay otras órdenes, o sea, principales comandos internos y también tenemos los externos. Aquí tenemos render, esto ya lo van a ver ustedes con calma. Exit para salir, entre los comandos internos. Entre los externos teníamos ya, digamos, comandos que nos permitían, por ejemplo, este attrib se sigue utilizando actualmente, así escribiéndolo desde el prompt del indicador en el sistema Windows. El append igual, son comandos de tipo externo. El backup también. El format también. ¿Ya? Hay una serie de atributos, por ejemplo, por eso el attrib es de atributo, que nos permite a nosotros hacer algún tipo de operaciones. El backup, por ejemplo, para tener copias de seguridad. Entonces, el delete para borrar todo un árbol de directorios. El diskcopy para copiar todo un disco. Hoy en día tenemos muchos utilitarios, ¿no ven? Por ejemplo, el Norton. ¿Qué otros programas tiene para poder copiar de un CD a otro CD, por ejemplo? O de un DVD a otro DVD. Hay varios, ¿no? Pero todos ellos internamente manejan esta orden que se llama diskcopy, por ejemplo. Copia idéntico un disquete, una unidad de disco a otro lugar. En este caso puede ser de un flash a otro flash, por ejemplo. ¿No? O de un DVD a otro DVD. O de un CD a otro CD. ¿No? Si es que queremos formatear, por ejemplo, a veces puede haber algún problema con nuestra flash y necesitamos formatearla. Es decir, volverla a hacerla cero, digamos, para que tenga la capacidad de almacenar totalmente todo. O imprimir, mandar una impresión directa desde el teclado a la impresora. Entonces, como dice aquí al final, todos los comandos internos como externos que utilizaba el MSDOS se pueden utilizar actualmente desde el prompt C del sistema operativo de Windows. Hagan la prueba, salgan ustedes al sistema operativo, pónganle dir y van a ver que aparece. Si le ponen dir/p, van a poder ver por partes, digamos, ¿no? Entonces, para que aquí vamos a parar un ratito. Me voy a volver a parar acá. Vamos a tener la presentación. Vamos a ver en la pizarra. Y vamos a indicar, por ejemplo, vamos a aumentar un poquito el volumen. Tenemos unos cuantos minutitos más. Digamos, esta es la pantalla de la computadora. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros salimos, digamos, al sistema, aparece aquí C2 puntos por defecto. Sí. Eso quiere decir que estamos en el disco duro, C. Si tenemos el disco duro particionado en una unidad más que se llama D, entonces nosotros ahí, no estamos en Windows, estamos supuestamente en DOS, pero estamos en este momento, puede hacer usted en su computadora, por ejemplo. Si ponen aquí D2 puntos, escriben desde el teclado, ¿no? Pues ya no lo van a hacer con el ratón. 2 puntos y Enter. O sea, aquí va a aparecer D2 puntos, ¿ya? Ahí es mi prompt del sistema, mi indicador. Ahora, si quieren ver qué hay ahí, ¿qué tienen que hacer? Escribir la palabra dir. O sea, fíjense, eso tienen que saber antes, de memoria. Dir y darle Enter. Entonces aparecía aquí todo el despliegue de archivos. ¿Ya? Y a veces no los podíamos ver. Entonces
tenemos esa pantalla, le tenemos que poner WP y recién Enter. Entonces veía toda la pantalla, luego apretabas una tecla y luego veíamos la siguiente pantalla, otra tecla, otra, la siguiente, y así hasta acabar. Fíjense qué complicado, ¿no ven? O sea, no era fácil, ¿ya? Entonces, antes, vuelvo a recalcarles, solamente no teníamos, como tenemos ahora, nuestros iconos, nuestras órdenes, nuestra barra de herramientas que está en la parte de abajo, ¿no ven? Todo lo que tenemos cuando entramos a Windows, aquí tenemos, ¿no ven? La barra de inicio, ¿ve? Hacemos clic, aquí tenemos todo, se despliega, por aquí tenemos iconos por todas partes, ¿no ven? Hacemos clic, ¿no? Podemos entrar a nuestro disco C, raíz, directamente aquí, haciendo un clic, me despliega todo. O puedo entrar a mi PC, ¿no ve? Ustedes tienen mi PC, ¿no ve? Mi PC, icono. O si no lo tienen, lo van a buscar aquí. Y al hacer mi PC, les va a salir, digamos, ¿no? Y si han metido una flash, qué sé yo, va a aparecer ahí el disco C, va a aparecer el disco D, va a aparecer el disco E. Si han metido un DVD, va a ser una F, y así sucesivamente, ¿no? O sea, no va a ser complicado. Entonces, les estoy mostrando el grado de dificultad que lamentablemente se tenía hace tiempo. Hoy ya no, gracias a Dios, ¿ya? Gracias a los inventores, a los programadores, ya no tenemos eso, ¿no? Entonces, pues, si yo, digamos, quería copiar, estoy aquí en C, quería copiar un archivo. Si estaba en C, solamente le ponía copy. Pero si yo quería copiar un archivo que estaba aquí en A, entonces, en primer lugar, tenía que saber de memoria que la orden se llamaba copy. Tenía que decirle de dónde. Pero no, en A hay varios directorios y hay varios subdirectorios. Por ahí la unidad estaba en el subdirectorio datos, pero en el directorio UNSA. O sea, aquí tenía que ponerle barra, tenía que ponerle el directorio principal, UNSA, barra, el subdirectorio que se llamaba datos, barra, y tenía que ponerle el nombre del archivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenía que saber que el archivo se llamaba prueba, digamos, le tenía que poner prueba. Pero si le ponía prueba simplemente me salía error, porque este archivo tenía seguramente una extensión. Si le ponía punto asterisco, me hubiese copiado todos los archivos prueba, sin importar la extensión. Pero si yo quería hacer una copia específica de un archivo, le tenía que escribir ahí, tal como está, ¿no? Si por si acaso este era minúscula, tenía que ponerle así, si no, no lo encontraba el archivo, ¿se dan cuenta? Comprar el archivo, el nombre, sí, prueba. Si era de lenguaje C, punto C. Si no le ponía esto, no lo encontraba el archivo. Entonces, una vez que hacía esto, tenía que darle un espacio y tenía que decirlo dónde lo voy a copiar. Podía copiar en la misma unidad a otro directorio. Y si le copiaba a la misma unidad a otro directorio, que por ejemplo se llamaba, digamos, industrial, que por cierto, hoy día es el aniversario de la carrera, ¿no? Sabían, ¿no? De ingeniería industrial. Entonces, aquí tenía que ponerle, por ejemplo, digamos, a dos puntos, barra, industrial, bla, 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 y tenía que darle, ¿no ven? Difícil, ¿no ven? O sea, no era fácil, ¿no? Si quería borrar un archivo, escuche, imagínense, el archivo estaba yo estoy en C, quería borrar, pero está en A. Esperemos un ratito, se va a cortar la batería, por favor. Ya, con eso terminamos. Entonces, fíjense, si yo quería borrar, entonces podía borrar desde la C, pero tal vez podía hacer esto, ¿no? Ponerle a dos puntos, ¿no? Enter, y aquí me aparecía a dos puntos, y ahí podía yo la palabra del abreviada, ¿no? Porque es delete, o sea, así. Pero podía abreviar solamente como D.
Entonces le decía, ¿qué archivo? El archivo se llama Juan, pero si está en la raíz, es decir, en C, le ponía Juan simplemente. Pero si estaba en el directorio de datos, le tenía que poner /datos, y el nombre del archivo. O sea, aquí tenía que poner Juan.dat, digamos, ¿no? Porque era de datos. Y enter. Ahí sí se borraba el archivo Juan de este directorio. Pero si yo quería borrarlo sin ir a la unidad A, entonces aquí tenía que poner del espacio, ¿no? Y también, bueno, aquí en realidad, perdón, aquí hay un error. Aquí no es necesario poner este A, ¿no? Solamente ahí, datos, no la unidad, ¿ya? O sea, aquí le tenía que poner eso, ¿no? Todo, ¿dónde está? En A. ¿En qué lugar? En datos. ¿Qué se llama el archivo? Juan. Y apretaba Enter, recién se borró. ¿Quería borrar varios? Lo mismo. Entonces, quería borrar un directorio, tendría que hacer, pues que les decía, que el Windows, obviamente, que lo vamos a ver ya la siguiente clase, creo que estamos ahora, ha venido pues a salvarnos eso, ¿no? Pucha, nos ha venido a traer algo, a facilitarnos la vida, digamos, ¿no? Porque era bien complicado, bien complejo todo el procedimiento que se tenía. Pero, pues, les repito, el sistema madre es siempre el DOS y el Windows está bajo este entorno y recibe y acepta todas las órdenes que ya están, que hemos dicho, ¿no? Es que la diferencia es de que esto ya está programado, ¿no? ¿Ustedes qué hacen para borrar? Simplemente hacen clic y le apretan del y ya está, ¿no? El teclado se borra. ¿Quieren copiar? No necesitan escribir copy, solamente arrastran con el ratón, ¿no ve? Hacen clic, arrastran, lo dejan donde está y ya está. ¿Quieren cambiarlo de nombre? Lo mismo, ¿no? Hacen clic, se ensombrece ahí, lo cambian el nombre y ya está. ¿No? Quieren imprimirlo, lo hacen doble clic, se abre el archivo en el paquete, en el programa que esté y lo mandan a imprimir. Sencillo y fácil, ¿no? Quieren copiar varios archivos, lo mismo, ¿no ve? Los remarcan y los arrastran a donde quieran. No necesitan escribir la unidad, ¿no ve? Ahí mismo van a tener ustedes en la pantalla esta interfaz gráfica que les permite ir al lugar que quieren dejar el archivo. Porque ahí me está apareciendo, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, no sé qué unidades tengan. Y solamente hacemos clic en la unidad que queramos, hacemos otra vez clic en el directorio, hacemos otra vez clic si es que está en un subdirectorio. Por ejemplo, podemos tener varios subdirectorios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un directorio aquí que se llama UMSA, y dentro de UMSA tengo, digamos, dos facultades, donde tengo mis materias, y dentro de esas facultades tengo las dos materias que tengo en industrial, por ejemplo. Entonces tendría que hacer clic, entro ahí, veo la lista, porque ahí ya no necesito poner dir, por ejemplo, como en el caso de autoclick, y se me va a desplegar la lista. Lo ubico el archivo que quiero copiarlo, hago clic, lo arrastro y lo dejo donde está, donde quiero copiarlo. Si está de más ese archivo, me está ocupando campo, lo mismo, agarro y lo borro. Si quiero tener una copia idéntica de ese archivo, bueno, le voy a poner control C, me voy a ir al otro lado, a la unidad de flash, digamos, y le voy a poner control V y ya está. Si lo quiero renombrar, ¿no? Porque ya lo voy a usar de otra cosa, igual, ¿no? Doble clic ahí y listo. O sea, facilísimo. Bueno, hoy en día ya no se necesita enseñar un sistema operativo, ¿no? Ahora, hay una serie, obviamente, de truquitos, ¿no? Pero eso ya lo ven, pues, los programadores, los expertos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, haber archivos ocultos, tan escondidos, pero el sistema Windows también permite, hay un comando ahí dentro de herramientas que permite visualizar, digamos, cosas. Pucha, el DOS era toda una historia, ¿no? Hacer el tema de visualizar el archivo, verlo, etcétera.
proteger un archivo para que nadie lo borre accidentalmente. Bien, jóvenes, quedamos acá. La próxima semana, lunes, ¿no? Vamos a ver ya en la parte del sistema Windows. Y este capítulo es, como les digo, es flash, así, violento. Seguramente lo vamos a acabar la otra semana. Y ahí sí que ya tienen que poner todas las pilas. Porque ahí sí viene ya lo duro, lo difícil, digamos, de la materia. Entonces, ahí ya ahí seguramente muchos van a ganar también muchos puntos, por ejemplo, ¿no? Ahí siempre tienen que estar, obviamente, con un lápiz o un bolígrafo, con una hoja blanca, para que puedan hacer sus problemas. No sé cómo vamos a hacer, yo creo que cuando tenemos un problema, seguramente ustedes lo van a la pizarra, pues me mostrarán, por ejemplo, ¿sí? O los resolverán en una hoja, lo van a sacar una foto, digamos, y me lo van a, y yo les voy a dejar la opción de compartir pantalla, y ustedes pueden mostrarme el resultado, ¿me entienden? Ahí podemos revisar si está bien o está mal. Nos tenemos que ingeniar, ¿no?, las maneras de poder hacer eso. El examen va a ser un dolor de cabeza, ¿no?, corregir tanto examen. ¿Por qué? Porque si les doy 3 problemas, por ejemplo, voy a tener que revisar 320 problemas. Ya se complica ya la cosa. Ahora ustedes, si les damos mediante formulario, seguramente ustedes van a resolver el examen, el diagrama, digamos, en una hoja, ¿no? Digamos, en esta hoja. Ese diagrama lo van a sacar, digamos, una foto, o lo van a escanear, ¿no? No sé, de imagen, y me lo van a mandar en el día del examen. Entonces yo tengo que revisar uno por uno los exámenes. Difícil, ¿no ven? O sea, a veces la virtualidad nos ha venido a complicar la vida, ¿no ven? En cierta forma. Ahora, si existe la posibilidad de tomar por lo menos el examen final de manera presencial, lo vamos a hacer. Pero igual eso no me libera de que igual tengo que yo revisar los 100 y tantos exámenes son, ¿no ven? Si nomás es, ¿no? A veces justo para unos y justo para otros, ¿no ve? Porque obviamente no es que me esté quejando, pero hay docentes que tienen más de 150 estudiantes, hasta 200, y hay otros que tienen apenas 20, ¿no ve? Mucha feliz de la vida, pues con 20, ¿no? Con 10, con 15. Pero bueno, ya vamos a ver cómo nos arreglamos. Vamos a tratos en clase, etcétera, como la evaluación es más que todo por competencias, más que todo formativa que sumativa. Entonces, yo creo que de esa manera vamos a tener algo más interesante, ¿no ven? Bien, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Si no hay preguntas, pues... Hasta luego. Chao, chao. Chao.